hacer unos recordatorios importantes. Recuérdense que a partir de esta semana, a partir del, ¿cuándo fue el que sacaron las adiciones? El miércoles, el martes, ¿verdad? Entonces a partir del miércoles, jueves, viernes, ya a partir de ese miércoles, pues se está llevando ya el control de la asistencia a clases. Entonces, ¿cómo funciona esto? Les recuerdo que esto se los expliqué el primer día, pero por ahí se me olvidó se me olvidó grabar la sesión ese día. Entonces, bueno, recordarles nada más, por si no, también no han leído la planificación o la presentación, que se está llevando un control del 25%, ¿verdad? De las asistencias. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes cuentan el día desde el miércoles hasta la fecha en que tenemos la primera prueba práctica, ¿verdad? El examen parcial, ¿verdad? Entonces cuentan los días que hay desde el miércoles, desde este miércoles anterior, que fue 25, ¿verdad? Del 25 de mayo hasta la fecha en que tenemos la primera prueba. Y entonces tienen un total de días, suponiendo que son 20 días, suponiendo. Entonces ustedes multiplican eso por 0.25, entonces le va a dar un día, le va a dar una fracción de días, ¿verdad? Y entonces ese es los días que usted puede sacar ahí el máximo permitido que puede, ¿verdad? Por X motivo, ¿verdad? Faltar a clases sin ningún problema. O sea, lo ideal es que no falten, pero por ahí pues hay un 25%. Entonces, y si alguien excede de eso, ¿verdad? Entonces el día de examen, aunque se presente, pues le voy a decir, mire, que por las inasistencias que tuvo, ¿verdad? O si es en línea, no va a tener acceso al examen. Y si es el presencial, que es el segundo, pero antes no se le va a permitir hacerlo. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque se nos está pidiendo que seamos estrictos con eso. Porque lo que se quiere en el fondo, pues, es que se ponga pilas uno en estos cursos. Pues no puede venir uno como con las mismas actitudes de otras clases previas, ¿verdad? Que entonces uno viene descuidando las clases. Máximo con esto de la virtualidad de la pandemia, ¿verdad? Hay muchas distracciones, no se están formando bien, ¿verdad? Hay algunas deficiencias. Y entonces esto no ayuda, el no asistir a clases no ayuda a mejorar la situación, ¿verdad? Entonces hay que ponerse pilas, hay que asistir a clases, hay que tener un compromiso con las clases. Yo tengo un compromiso con ustedes en enseñarles bien, entonces pues hay que ponerse pilas, ¿verdad? Entonces por ahí pues les recuerdo esa directriz para que la tengan en cuenta, ¿verdad? Porque de repente a veces escriben, mire, ¿verdad? Me fue la energía, o sea, como les digo, está bien que se reporten, ¿va? Pero yo no es que les voy a perdonar la inasistencia, pues, o sea, tiene que contar la cosa funciona así, acuérdense, usted cuenta el número máximo que tiene, entonces dice que ya perdí un cartucho, ya no puedo perder más. Ah, ya perdí otro más, ya no puedo perder más porque voy a llegar al máximo que se me permite, ¿verdad? Entonces, me voy a poner pila. Porque ahorita con la virtualidad, pues uno puede inventar un montón de excusas, que la electricidad, que el internet, ¿verdad? Que, etcétera, pero uno debe realmente buscar las maneras, pues, si le hemos decidido echar ganas en estos formatos híbridos ahorita, ¿verdad? Que estamos todavía en el retorno progresivo, pues uno dice, bueno, voy a meter esta clase en este formato. Desde el primer día se manejó como si iba a trabajar, entonces usted tiene que ser, bueno, ok, voy a ponerme pilas, ¿va? Y voy a manejar bien el formato porque, bueno, se me está exigiendo un número de clases. No es que porque sea virtual, entonces lo voy a ver en la noche y en el día voy a estar ahí, pues, haciendo mandados y todo eso. Entonces, a veces son cosas que se van degenerando porque no le damos no tomamos las cosas con la madurez necesaria. Entonces, yo siempre motivo a mi grupo a que se mantengan. He notado bastante ausencia. Son 30 personas y nunca han podido estar los 30. Entonces, eso me está indicando de que algo anda mal por ahí. O vienen con algunas, ¿verdad? Eh, situaciones tal vez en el que los docentes no les daban clase, entonces creían que estar virtual pues era como, ¿verdad? Tranqui, y no es así, ¿verdad? Hay que tener un compromiso con las clases, sobre todo a estas clases que tienen un nivel de dificultad un poquito más grande, ¿verdad?
Ya todavía pues estamos en un repaso. Imagínense que toque se dedique todo 3 semanas a prepararles para la primera clase de física. Entonces quiere decir que necesitamos una formación, ¿verdad? Bastante buena. Entonces por ahí pues cuidado siempre. Entonces, sí, la recomendación, muchachos. Sí, pueden usar los gestos. Ahí tienen gestos en el Zoom. Está bien. Excelente. Chile. Listo, pues. O sea, como les digo, no lo vean así como que moleste el leak con esto. Véanlo como un consejo de alguien que quiere que realmente triunfe, ¿verdad? Y que aprendan. Este es mi objetivo. Entonces, por ahí yo me preocupo siempre por mis grupos. Y cuando veo así esa inconstancia, me empiezo a preocupar un poquito más, ¿verdad? Así que pilas con eso, ¿verdad? Ok, continuemos entonces, pues. Vamos a continuar con el concepto de diferencial total. Es un concepto que de repente lo encontramos allá en cálculo, ¿verdad? Y ese me va a ayudar a entender otro concepto que está ahí, ¿verdad? A nivel vectorial se puede definir. Quizás en cálculo 2 uno ve este tipo de cosas. Entonces vamos a ver aquí diferencial total. Diferencial total. Entonces vamos a decir, sea U, siempre usamos U, ¿verdad? Una función escalar. Ya sabemos que es una función escalar, ¿verdad? Que es función en la que cada punto de su dominio me devuelve una cantidad escalar. Entonces tenemos U, que depende de las coordenadas espaciales. Uno siempre lo hace con cartesianas, pero no es que no se pueda hacer con cilíndricas y con esféricas, es la misma idea. Sino que solo pues, uno está, el que estamos más acostumbrados a trabajar. Entonces, U, ¿verdad? Que puede depender de X, Y o de Z. Es una función escalar que depende de 3 variables. Puede depender de 3 variables. Entonces, se define la diferencial total, si ustedes se acuerdan, como la derivada parcial de U con respecto a X por diferencial de X, más la derivada parcial de U con respecto a Y, diferencial de Y, más la derivada parcial de U con respecto a Z, diferencial de Z. Entonces vemos nosotros que esta expresión tiene dos cosas que hemos estado nosotros viendo. Bueno, tiene derivadas parciales y tiene diferenciales. Nosotros vimos ayer el diferencial de línea, si ustedes recuerdan, en los diferentes sistemas de coordenadas. Y el diferencial de línea en coordenadas cartesianas nos quedaba de esta manera, ¿verdad? Un DDS de X en dirección de X, más un DDS de Y en dirección de Y, más un DDS de Z en dirección de Z. Y si ustedes se fijan aquí, en cartesianas quedaba así, ¿verdad? DDX en X, decíamos que este DDS pues era este DDS era este y este DDS era este. ¿Se acuerdan? Diferencial de línea. Entonces, si ustedes observan el diferencial total, tiene cosas que tiene el diferencial de línea. Entonces quiere decir que este diferencial total se podrá expresar de otra manera o salió, esta expresión viene de otra operación. Y al hacer esa operación entre dos elementos, sale como resultado esto. Porque si se fijan ustedes, aquí están las componentes del diferencial de línea. Quiere decir entonces que este resultado, diferencial total, es como quien dice consecuencia de otro resultado. ¿Qué operación tendría que haber ahí? ¿Qué dicen ustedes? Aquí debería de haber un diferencial de línea. Yo podría decir que podría estar esto así. Y se está operando con algo. Por lo que veo es una multiplicación. Se fijan ustedes, pero el resultado no tiene direcciones. Entonces, si el resultado de una multiplicación no tiene direcciones, ¿qué operación vectorial es? ¿Qué operación vectorial me devuelve un escalar?
de las que hemos visto esta semana. ¿Qué operación vectorial nos devuelve un escalar? El producto punto. El producto punto, como dice Roger, el producto punto. Entonces, quiere decir que aquí tiene que haber un producto punto entre el diferencial de línea y una expresión. Y esa expresión, por lo que veo en el resultado, porque esta es como la respuesta. Estamos queriendo recrear lo que pasó antes, ¿verdad? O sea, aquí se hizo un producto punto entre dos expresiones y entonces aquí da como resultado el diferencial total. Entonces, ¿qué podría aparecer aquí? Aquí tendrían que haber derivadas parciales, ¿concuerdan conmigo? Sí. Entonces, ¿qué debería de haber aquí? Derivada parcial de u con respecto a x, ¿verdad? Debería estar aquí. Más derivada parcial de u con respecto a y. Más derivada parcial de u con respecto a z. Eso debería de estar ahí. Pero ¿qué más debería estar ahí para que se cancelen las direcciones? También esta expresión debería ser un vector, ¿verdad? ¿Qué opinan? De modo que si yo tengo aquí las direcciones, entonces si aplico el producto punto, ya hemos aprendido esta expresión, si ustedes se acuerdan, días atrás. Llegamos a esto, que es multiplicar componente por componente, porque los unitarios se vuelven uno, ¿verdad? Cuando es el mismo. Entonces, esto está bien. Entonces quiere decir que esto, y entonces esto es una cantidad que se puede llamar, tiene un nombre, esto que aparece aquí, y eso es el gradiente de la función. El gradiente de la función. Punto, el diferencial de línea. Entonces, la diferencial total se puede expresar de una función. La diferencial total de una función se puede expresar como el gradiente, el producto punto del gradiente de esa función con el diferencial de línea. Miren qué bonito. Y esto es lo que muchos textos llaman definición formal de gradiente, pero en el fondo es la diferencial total. Si usted estudia, bueno, aquí nos va a servir. Si usted estudia mecánica clásica, de repente en algunas demostraciones de mecánica clásica uno ocupa saber estas cosas también, si usted estudia física, ¿verdad? Entonces es bien importante entender las operaciones también de cálculo a nivel vectorial, porque la física es vectores y cálculo, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales y un montón de cosas. Entonces, miren qué belleza. O sea, tenemos una expresión más compacta para el diferencial total. Esta es la que uno le enseñan en cálculo. Ah, esta está definida así, ¿verdad? Cheque. Entonces nace, esta expresión nace de un producto punto de quién, del gradiente de la función con el diferencial de línea. ¿Ya habían visto esa expresión antes? ¿O es primera vez? Primera vez. Primera vez, ok. Entonces vean que sale de un producto punto la diferencial total, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que el gradiente de la función u en coordenadas cartesianas se puede definir como la derivada parcial de u con respecto a x en dirección de x más la derivada parcial de u con respecto a y en dirección de y más la derivada parcial de u con respecto a z en dirección de z. Eso serían coordenadas cartesianas. Ahí tenemos gradiente. De repente tenemos una superficie. También se puede ver un poquito más geométrico esto. Tengo una superficie, ¿verdad? En el que mantengo una función constante escalar, ¿verdad? Tengo aquí una superficie con u constante, o sea que toda esta superficie tenemos el mismo valor de u.
una superficie de U constante. Entonces yo puedo encontrar un vector unitario normal a esa superficie, que apunta ¿cómo es? La razón de máximo cambio de la función. Entonces yo puedo definir un vector unitario perpendicular a dicha superficie por medio del gradiente. Yo puedo tener un vector unitario, o sea, conoce que unitario es de magnitud 1, pero lo interesante de esto es que es normal a la superficie, es perpendicular a la superficie. Entonces, yo puedo definir ese vector unitario n como el gradiente entre su magnitud. O sea que si yo saco el gradiente y lo divido entre su magnitud, obtengo un vector unitario. Esto pues se puede dejar como una expresión general o se puede dejar como ya un valor dado, ¿verdad? Ya evaluado en un punto. Usted puede, porque esto puede ser una función de varias variables. Entonces usted le va a quedar aquí un vector, lo divide entre su magnitud y le va a quedar pues un vector unitario que le puede quedar en función de x, y y z. Entonces ese sería de forma general el vector unitario perpendicular, ¿verdad? A cada una de las superficies. Luego cuando usted lo evalúa en un punto, pues entonces ya le da un vector unitario particular a una superficie. Particular para la superficie dada, o sea, para la superficie de dichos puntos, o sea, para una superficie también en particular. El vector n para una superficie en particular sería, ¿verdad? El vector n para cada superficie, cuando usted lo evalúa en un punto. Porque por veces ahí de repente les dejo una tarea en la que le pido que calcule el gradiente y lo deje de forma general, el vector unitario. Entonces, ¿cómo así me dicen a veces vector unitario perpendicular a cada superficie? Es que como no lo he evaluado, entonces está de forma general. De ahí usted cuando evalúa, entonces ya es como que vea las funciones como una maquinita, ¿va? Que le está devolviendo vectores unitarios. Entonces véalo como una función n, ¿va? Usted lo evalúa en diferentes puntos y le devuelve vectores unitarios. Y ya, pero se pueden expresar de forma general. O sea, no necesariamente tiene que ser en un punto particular. Usted la puede dejar general y lo evalúa en el punto que usted quiere luego, ¿verdad? Donde se genera pues una función escalar constante. Son como unas superficies, ¿verdad? Son como superficies que tienen el mismo valor. Como cuando usted hace en ingeniería curvas de nivel, ¿verdad? Algo más o menos como eso, ¿no? Entonces, esto va a tener un contexto físico un poquito más adelante cuando se desarrolle el concepto de potencial eléctrico. Creo que en física 200 ya le comienzan a dar a uno de superficies equipotenciales. Son las superficies que tienen el mismo potencial. Entonces vea este U como que pronto va a ser el potencial eléctrico. Entonces usted va a poder tener las superficies equipotenciales. Entonces más o menos puede ir jugando ya con esas ideas. Entonces usted puede definir un vector normal a la superficie usando el gradiente. Esto también va a servir más adelante. Muy bien. Ahora se puede definir el operador gradiente en coordenadas cilíndricas y también en esféricas. Lo vamos a definir en coordenadas cilíndricas. Pues se hace la misma construcción. Vamos a hacer la construcción en cilíndricas para que nos vaya quedando claro. Tenemos una función escalar u. Esa función escalar u pues puede depender de las coordenadas ρ, phi y z. Y entonces usted va a tener que el diferencial total va a ser la parcial de u con respecto a ρ, ¿verdad? Por el d de ρ, más la parcial de u con respecto a phi por el d de phi, más la parcial de u con respecto a z por el d de z. Y eso, pues, debería provenir de un producto punto, del gradiente por el diferencial de línea, solo que en cilíndricas. Entonces, colocamos aquí nosotros los paréntesis aquí y colocamos el diferencial de línea en cilíndricas, que si ustedes se acuerdan era d de ρ en dirección de ρ más ρ por d de phi
en dirección de phi más d de z en dirección de z. Entonces, ¿qué debería haber en el paréntesis para que se cumpla esta expresión? Construyamos el gradiente en cilíndricas. Pues debería haber una parcial, ¿verdad? Con respecto a cada una, ¿verdad?, de las coordenadas. Entonces, se puede colocar aquí parcial de u con respecto a ρ, parcial de u con respecto a phi y parcial de u con respecto a z. Entonces, aquí le puedo agregar las direcciones. Pero ahí estaría incompleta, me parece, ¿verdad? Porque aquí tengo un ρ y ese ρ no aparece aquí multiplicando al... Aquí sí que se canceló. ¿Qué opinan de eso? Aquí tenemos un ρ, o sea, porque el d de phi está acompañado del unitario y de un ρ. Aquí solo aparece el unitario desapareció porque se canceló en el producto punto, pero ¿y el ρ? Entonces, ¿qué debe de haber aquí para que este ρ se cancele en la respuesta final? Debe haber un 1 sobre ρ. ¿Lo ven? ¿Se sigue? Entonces, este es el gradiente en coordenadas cilíndricas. Ese es el gradiente en coordenadas cilíndricas. Ahí está. Encerrémoslo en cajita porque esto lo vamos a estar ocupando también. Ok. Y lo mismo se puede hacer en esféricas. No voy a deducirlo en esféricas, pero se puede hacer lo mismo. Se plantea el diferencial total y se plantea el diferencial de línea y se saca lo que está en medio, ¿verdad? Que sería el gradiente. Ese sería parcial de u con respecto a r en dirección de r más 1 sobre r parcial de u con respecto a teta en dirección de teta más 1 sobre r seno de teta parcial de u con respecto a phi en dirección de phi. Y ahí está. Se construye igual, ¿verdad? Se construye igual. Entonces ya tenemos el gradiente en cada uno de los sistemas coordenados. Aquí vamos a poner cilíndricas, porque de repente pues ahí se pueden confundir. Al principio, cilíndricas y esféricas. Esféricas. Ahora, si retomamos nosotros y observamos esta expresión, por ejemplo, la de cartesiana o la de cilíndrica, la que usted quiere observar, en cada una de las componentes del gradiente, ¿no?, se saca la parcial con respecto a u. Se fijan ustedes, o sea, que u se repite en cada una de las componentes. Entonces, ¿será que yo podría sacar factor común ese u? Dice usted, dejar la derivada sola y tener una por separado la expresión como si fuera factor común y las derivadas aparte. Sí, de hecho eso es lo que se hace a nivel vectorial. Usted dice, bueno, vamos a retomar la expresión. Retomando, entonces decimos en cartesiana, parcial de u con respecto a x en dirección de x más parcial de u con respecto a y en dirección de y más parcial de u con respecto a z en dirección de z. Entonces, ¿se puede sacar de factor el u? Sí.
Entonces se podría dejar así, vacío. El texto prefiere ponerlo así. Antes el X unitario para que no se vea, ¿verdad? Que saca parcial del vector unitario. Se puede dejar así, X unitario parcial con respecto a X. O sea, yo como es una multiplicación, yo lo puedo poner aquí o lo puedo poner antes para no confundir. Si se fijan, yo lo podría dejar acá, pero para que no se vea, que se vea el espacio vacío. Más Y unitario parcial con respecto a Y más Z unitario parcial con respecto a Z. Entonces, lo pongo entre paréntesis y se sacó factor común, un U, que es la función escalar. Uno puede hacer eso. Entonces, y ver esto como un operador. Esto se puede decir un operador porque eso se lo puede aplicar a cualquier función escalar que esté en coordenadas cartesianas. Cualquiera. Entonces, quiere decir que la función se puede escribir afuera. Entonces, ok, a esta función se le está aplicando un operador, como cuando usted integra, ¿verdad? Entonces, un operador también es el operador de integral. Entonces, los operadores, ¿verdad? El operador de integral, si la está integrando en X, sería este, ¿verdad? Integral del d de X. Ahí aquí coloca la función. Esta es la función, entonces le está aplicando un operador. Y ese operador se llama el operador nabla. Esto de acá es un operador y recibe el nombre de nabla. Es esto. Es una especie de delta invertido el símbolo, ¿verdad? Nabla. Entonces es el operador nabla. Que es un operador, ¿verdad? Que es un vector. Y entonces usted lo aplica a una función escalar y convierte a esa función escalar en un vector, si se fijan ustedes. Porque lo que teníamos es un escalar. Y al aplicarle esa operación gradiente, ese operador, ¿verdad? A una función escalar obtengo lo que se llama la operación gradiente. Y ese gradiente es un vector. O sea que convirtió la función escalar en un vector al aplicarle el operador. Se sigue, usted puede desacoplar entonces el gradiente y verlo como un operador que se está aplicando a la función escalar. Y entonces eso, el separar ese operador nos puede resultar bastante interesante porque yo le podría aplicar ese operador también a vectores, no solo a escalares. Entonces ahí es donde aparecen cosas interesantes. Entonces, si yo separo cada uno de los gradientes en los diferentes sistemas de coordenadas, obtengo lo siguiente. Aquí. Ahí está. Obtengo el operador nabla en cada uno de los sistemas coordenados. Si yo separo, ¿verdad?, la función de cada uno de ellos, entonces obtengo el operador nabla respectivo. Entonces este operador nabla aquí está en cartesianas o rectangulares, ¿verdad? Este operador nabla aquí está en cilíndricas. Este operador nabla aquí está en esféricas. Lo que le he quitado es la función escalar. Entonces lo que tengo es el operador. Y eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces ya tenemos el operador nabla. Entonces definir este operador, verlo como un operador, ¿verdad? Realmente hay un operador ahí, nos permite definir otras operaciones interesantes. Otras operaciones interesantes. Como ser operaciones que pueden ser muy bonitas y que pueden ser nuevas para ustedes. Una de ellas se llama divergencia. Vamos a ver otras operaciones diferenciales. Entonces, miren que del diferencial total sacamos el gradiente. Y aprendimos cómo expresar el diferencial total, ¿verdad? Como un producto punto de dos vectores. Ya vimos que el gradiente lo que me devuelve es un vector, ¿verdad? Desde la función escalar la convierte en vector, puedo sacar un vector unitario general para cualquier superficie de la variable constante en un punto dado. Y luego lo expresé en los diferentes sistemas de coordenadas, construyéndolo de la misma manera. La construí en cilíndricas, pues ya en esféricas es lo mismo.
Y luego pues retomo la expresión, cualquiera de ellas, y veo que yo podría sacar esto, bueno, para afuera la función escalar y ver esto como una operación, un operador. Entonces, ese operador aplicado a una función escalar se llama la operación gradiente. Pero entonces quiere decir que yo le puedo aplicar ese operador a, otro, a vectores también. Claro que sí. Y entonces vamos a ver lo que se llama otras operaciones diferenciales. Otras operaciones diferenciales. Muy bien. Entonces, vamos a definir un vector A. El que definimos siempre. Definámoslo en cartesianos. Sea A una función vectorial o un vector, ¿verdad? Que tiene componente AX en dirección de X, más AY en dirección de Y, más AZ en dirección de Z. Y entonces esas componentes pueden ser función de X, Y y Z, ¿verdad? Entonces usted puede aplicar, usted puede jugar y aplicar el nabla, ese operador que usted ya conoce, a ese vector por medio de un producto punto. Usted, bueno, dice, ¿qué pasa si hago el producto punto de ese vector, o de ese operador diferencial, ¿verdad? Nabla con un vector. ¿Qué pasa? Bueno, entonces veamos qué pasa. Le dice usted X unitario, dice usted, parcial con respecto a X, más Y unitario, parcial con respecto a Y, más Z unitario, parcial con respecto a Z. Entonces, producto punto a X en dirección de X más a Y en dirección de Y más a Z en dirección de Z. Pues si aplicamos ese producto punto, pues aquí hay que hacer algunas cosas bien interesantes. A ese producto punto vamos a hacer distributiva. No lo vamos a hacer así nomás. Aquí en cartesianas, pues quizás usted lo vea innecesario. Pero cuando tiene usted este producto punto en coordenadas cilíndricas o en esféricas, puede llevarlo a cometer errores. Entonces no haga de un solo, ¿verdad? Como en cartesiana sí funciona, ¿verdad? Que uno hace un solo, que este con este, ¿verdad? Pero mejor hágalo despacio y aplique distributiva a cada uno de estos. Luego este con cada uno de estos. Y luego este con cada uno de estos. ¿Por qué? Porque en coordenadas cilíndricas no es tan fácil la cuestión. No es que vas a ir tan directos y puede llevar errores, ¿no? El de coordenadas cilíndricas casi lleva una hora clase hacerlo, porque necesita otras cosas, ¿verdad? El producto punto. Y necesita otra información adicional. Entonces yo lo hago en cartesianas por eso, ¿no? Y quizás en algún momento pues haga una cápsula de apoyo, ¿no? Para de mis recursos, para que vean cómo nace, cómo se deduce el de cilíndricas. Creo que escribí, no pueden ver, se me ha quedado pegada la pantalla. Déjenme ver si es por la conexión que pasó ahí. Porque estoy escribiendo ya y ustedes no están viendo. Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla y la voy a volver a compartir. Déjenme ver. A ver. Voy a volver. A veces por la conexión se pone un poquito loco esto. Hoy sí, ya pueden ver, ¿verdad? Que puse divergencia de A. Bueno, producto punto. No le he puesto nombre a la operación, pero ya les spoileé el nombre de la operación. Ok, entonces usted dice, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, si usted está haciendo un producto punto, entonces usted dice, bueno,
X unitario, va a decir usted. Producto punto. Y esto le va a quedar aquí, parcial de AX con respecto a X. Lo va a hacer con cada unitario, más la parcial de AY con respecto a Y, más la parcial de AZ con respecto a Z. Entonces lo vamos a hacer con respecto a los unitarios. Así es la técnica. Bueno, aquí es parcial, perdón. Aquí es la primera parcial, es con respecto a X. Todas son con respecto a X. Porque acuérdense que estas pueden ser función de X, ¿va? Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Hemos multiplicado, ¿va?, a este por cada uno de estos, ¿va? Pero no hemos dejado explícito, o sea, no hemos hecho el producto punto. El producto punto lo deja acá afuera, ¿va? Porque el producto punto se va a hacer al final entre los unitarios, ¿va? Entonces creo que ahí me comí los unitarios. Me faltaron los unitarios para eso. Voy a correr un poquito. Y esa es la técnica como se va a hacer la operación. Entonces aquí quedaría X unitario, Y unitario, Z unitario. Obviamente usted dice, bueno, yo sé que esto se puede hacer cero cuando haga este con este, sí. Pero la cosa es que tiene que hacer primero, antes de hacer el producto punto, tiene que hacer primero la derivada parcial. Entonces en cartesianas, pues capaz usted lo vea innecesario, pero en cilíndricas y en esféricas, los vectores unitarios no son constantes. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? Aquí en cilíndricas y en esféricas, les enseñaba que los vectores unitarios no son constantes. ¿Se acuerdan? Dependen de las variables de teta y de phi, por ejemplo, en esféricas. Y en cilíndricas dependen de phi, los vectores unitarios. Entonces no puedo venir y hacer producto punto a lo loco. Yo debo de hacer la técnica para sacar este producto punto de nabla con otro vector, ¿verdad?, es hacerlo así. Deja el producto punto, ¿verdad? Estamos haciendo esto ahorita, ¿verdad?, multiplicando esto, o sea, este con todos. Pero como hay una operación de producto punto aquí, entonces estoy dejando el producto punto por separado aquí, ¿verdad? X, digo yo, punto. Y entonces estoy multiplicando a este por cada uno de los otros. Y después hago el producto punto. Entonces vas a hacer lo mismo acá. Que va a quedar acá Y punto. Y entonces va a ser el siguiente. Va a ser este con todo, ¿verdad? Pero dejo el producto punto aquí. Y nada más hago la derivada, ¿verdad? Entonces va a quedar igual. Lo voy a copiar. Y solo va a cambiar con respecto a la variable que estamos haciendo. Me va a quedar aquí, pero ya no va a ser derivada con respecto a X, sino que con respecto a Y. Respecto a Y, respecto a Y, respecto a Y. Más. Y lo hago también para Z. Ahí no me va a caber, lo voy a pasar para abajo. Entonces voy a copiar esto que me sirva como referencia. Entonces va a ser lo mismo, solo que con respecto a Z. Entonces más, y coloco este aquí abajo. Aquí cambiaría el unitario por Z. Y las derivadas parciales ahora son con respecto a Z. Entonces uno aplica aquí lo que aprendió. La derivada de un vector con respecto a un escalar. Porque estos vectores unitarios en cartesiana son constantes. Aquí lo que hay es una regla del producto. Porque la componente está operando con el vector. Entonces aquí lo que hay es una regla del producto. ¿Se acuerdan? En cada uno de estos, porque la componente opera con el vector unitario. Entonces primero tiene que hacer esa derivada porque el operador de derivada está aplicando tanto por la componente como por el unitario. Como en cartesiana, los vectores unitarios son constantes, entonces las derivadas van a ser cero en la regla del producto. Así como hicimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer hicimos eso?
por aquí. Aquí, ¿se acuerdan? El operador se lo estoy aplicando a este producto. Se sigue, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces usted simplifica, ¿verdad? Entonces obviamente le va a quedar aquí, cuando ya simplifica, le va a quedar algo como esto. Va a quedar un poquito larga la expresión, pero me parece que es bueno hacerla toda para que se vea el procedimiento. Entonces yo la tengo yo realizada por factor tiempo, la voy a copiar para que ustedes la vean cómo la hago y con más calma lo pueden, ¿verdad? Ustedes desarrollar tranquilos, pero quiero mostrarles aquí. Entonces lo que hago es bastante larga, por eso si se fijan, la estoy colocando aquí, ¿verdad? Ya la voy a poner en pantalla completa. Entonces vean, aquí miren. Entonces, hice la regla del producto, ¿verdad? Aquí, comenzando por esta, ¿verdad? La derivada de primero se copia el primero, la derivada con respecto al vector más la derivada del segundo por el vector, la regla del producto, que fue la que aplicamos ayer. No debería haber dificultad para ninguno de ustedes. Entonces, esto es la primera parte. Esto es la derivada de esto. Luego la derivada de esto, son estos dos términos de acá. Regla del producto de nuevo. La derivada de esto, que es un producto de AZ con el unitario, pues esta de acá. Luego paso a este mismo, ¿verdad? Miren, aquí no he hecho el producto punto. Este X es este X, ¿verdad? Este Y es este Y. Este Z es este Z. Lo que hice fue que calculé primero las derivadas de los productos. Entonces, obviamente, como los vectores unitarios de cartesiana son constantes, entonces no dependen de la variable X ahí, ¿verdad? El X unitario no depende de X porque es 1 en dirección de X, entonces no tiene variable, entonces por eso se vuelven cero estos, ¿se fijan? Y entonces lo que queda es simplemente, ¿verdad? Hacer el producto punto. Pero si ustedes se fijan, cuando hacemos el producto punto de este con este, se va a volver uno. Entonces va a sobrevivir este. Pero el producto punto de este con este se va a hacer cero porque son perpendiculares, ¿se acuerdan? Pero no vimos producto punto. Entonces este se va a anular todo, ¿verdad? Este término. Este con este se va a hacer cero. Entonces solo va a quedar, ¿verdad? Las componentes, ¿verdad? Pero esto nada más sucede en cartesianas. En cilíndricas no sucede lo mismo porque como tenemos derivadas con respecto a los vectores unitarios, entonces, ¿verdad? Eh, quedan diferentes las expresiones. Entonces, aquí que nos va a quedar parcial de AX con respecto a X más parcial de AY con respecto a Y más parcial de AZ con respecto a Z. Y esa es la divergencia. Esa es la operación producto punto de Nabla con un vector y a esta operación se le llama divergencia. ¿Qué es la divergencia entonces? Viéndola como operación, el producto punto de Nabla con un vector. Y miren que todo se sigue cumpliendo. Como es un producto punto, ¿qué me devuelve? Una función escalar. ¿Se fijaron? Me devuelve un escalar. Esto puede ser un número, ¿no? O me puede dar alguna función. Pero si se fijan ustedes, es un escalar. Porque viene de un producto punto, no me puede devolver un vector. Se sigue. Entonces lo hago así, ¿verdad? Todo el procedimiento de cómo se deduce. Porque luego, pues, a veces me preguntan, Liki, ¿cómo se saca la de cilíndrica? Así, igualito. Solo que aquí, en cartesianas, pues los vectores unitarios son constantes, pero en cilíndricas no. De repente le toca derivar con respecto a phi. Y entonces rho unitario depende de phi. Entonces uno tiene que sacar la derivada del vector rho unitario. Y entonces esto va quedando un poquito más largo. ¿Me siguen? Y entonces es bien interesante. Y obviamente no va a quedar tan sencilla como en cartesiana, que queda
Ok, se me fue la energía, ¿verdad? Pero volví a reconectarme. Entonces les decía que en coordenadas cilíndricas no va a quedar tan clara, ¿verdad? Algunos se salen, ¿verdad? No se esperan, pero bueno, está bien. A lo mejor creyeron que no iba a volver, ¿verdad? Se me fue la energía eléctrica en mi casa, ¿verdad? Pero les decía de que, o no sé si fue general todo en todo, pero a mí se Sí, me fue aquí la también se energía. fue, aquí Yo también Ah, se también fue. bueno. tengo datos Ah, móviles. bueno. Sí, entonces yo también me metí con datos, correcto, también me metí con datos, entonces parece que a varios se les fue. Habrá sido en todo el país entonces. Porque si Parecía. se fue, pareciera, Ricardo, porque si se les fue a los demás, también Orlando dice que se le fue. Sí, a mí también se me fue. Ah, ok, perfecto. Entonces yo Quedamos pensé que habían poquito. sido. Sí, No creo que pero veamos cerca todos. yo creo que a menos que vayamos cerca a todo, ¿va? Porque, o fue en todo el país, porque a todos salieron casi todos. Yo pensé que se habían salido porque creyeron que no iba a volver. Pero yo siempre vuelvo, aunque se vaya la energía, yo siempre vuelvo. Ok, bueno, entonces nada más les decía de que en cilíndricas queda un poquito más complicada y la vamos a ver el lunes ya la respuesta. No la voy a hacer porque lleva casi toda una hora clase y hay que hacer otras derivadas por aparte, ¿verdad? Entonces, em, pero va a ser interesante que la vean, ¿verdad? La expresión y luego vamos a entender, pues, un poquito más estas operaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Y luego, pues, ahí se ponen, ¿verdad? Al día, ven el videito para verlo bien. Listo, muchachos, entonces, ¿verdad? A ver qué habrá pasado con esta energía, ¿verdad? Se cuidan entonces, ¿verdad? Y ahí estamos en contacto. Sí, ¿no? Saludos. Gracias, Buen día. ingeniero.